Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la segunda parte de una historia épica, el segundo libro de Crónicas. Si recuerdan, el primer libro nos dejó justo en el umbral de una nueva era. David, el gran rey, ha muerto y su hijo Salomón acaba de ser coronado. El pueblo de Israel está unido. La adoración a Dios ha sido restaurada y el sueño más grande de David, la construcción del templo, está a punto de hacerse realidad. Este libro nos va a llevar en un viaje increíble, desde el glorioso reinado de Salomón hasta el doloroso exilio en Babilonia. Pero no es solo una lista de reyes y fechas. Crónicas se enfoca en algo mucho más profundo: la fidelidad. Nos mostrará cómo cada rey, con sus decisiones, impactó la relación del pueblo con Dios. Estructuralmente, el libro se divide en dos grandes secciones. Los primeros 9 capítulos están dedicados por completo al reinado de Salomón. Luego, desde el capítulo 10 hasta el final, en el 36, recorreremos la historia de los reyes de Judá, desde la división del reino hasta el exilio. Una cosa curiosa es que, a diferencia de los libros de reyes, Crónicas casi no habla del reino del norte, Israel. El autor o cronista quiere que su audiencia, que acababa de regresar del exilio, se enfoque en Judá, en Jerusalén y sobre todo en el templo. ¿Por qué? Porque su identidad como pueblo de Dios estaba anclada en la adoración al único Dios verdadero. Así que empecemos con Salomón. Su reinado comienza de una manera espectacular. En Gabaón, Dios se le aparece en un sueño y le hace una oferta increíble. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué pide Salomón? No pide riquezas, ni poder, ni una larga vida. Pide sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. A Dios le agrada tanto esta petición que no solo le da una sabiduría sin igual, sino que también le añade riquezas y honor. Con esta bendición, Salomón se embarca en la obra más importante de su vida, la construcción del Templo de Jerusalén. Imagínense esto. Durante 7 largos años, los mejores obreros, artistas y artesanos trabajan sin descanso, con una precisión y una belleza asombrosas. El templo se levanta, majestuoso, como un símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando finalmente la obra se termina, llega uno de los momentos más poderosos de toda la Biblia, la dedicación del templo. Salomón se pone de pie ante todo el pueblo y eleva una oración que resuena hasta nuestros días. Él clama a Dios y dice estas famosas palabras: «Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora busca mi rostro y se aparta de su mal camino, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Estas palabras son el corazón del mensaje de Crónicas. Nos enseñan una verdad eterna. El arrepentimiento sincero siempre abre la puerta a la restauración de Dios. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanza su máximo esplendor. Es una época de paz, de abundancia increíble y de fama mundial. Reyes y reinas de todas partes, como la famosa reina de Sabá, viajan miles de kilómetros solo para escuchar la sabiduría de Salomón y maravillarse de su reino. Parecía que la promesa de Dios a Abraham se estaba cumpliendo en su totalidad. Pero, como suele ocurrir en las historias humanas, la gloria tiene un lado oscuro. Con el tiempo, el corazón de Salomón comienza a desviarse. Sus muchísimas esposas extranjeras, que trajeron consigo a sus dioses paganos, lo arrastraron poco a poco hacia la idolatría. El hombre más sabio del mundo empezó a tomar las decisiones más necias, alejándose del Señor que le había dado todo. El cronista no se detiene en detalles dramáticos sobre su muerte, pero el mensaje es contundente y claro. Incluso la persona más sabia y bendecida puede caer si se aleja de Dios. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam sube al trono. Y aquí es donde la historia da un giro trágico. El pueblo le pide que alivie los duros impuestos y trabajos que Salomón había impuesto. En lugar de escuchar a los sabios consejeros de su padre, Roboam sigue el consejo de sus jóvenes amigos
y responde con arrogancia y dureza. Su orgullo provoca una rebelión, y el reino se fractura en dos: Israel, con 10 tribus, al norte, y Judá, con 2 tribus, al sur. A partir de este momento, el segundo libro de Crónicas se enfoca exclusivamente en los reyes de Judá, y lo que vemos es un patrón constante, una especie de montaña rusa espiritual. Cada rey tuvo que tomar una decisión: seguir a Dios como su antepasado David o rebelarse contra él. Algunos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, caminaron con Dios y trajeron bendición. Otros, la mayoría, lo abandonaron, llenando el reino de idolatría, corrupción y guerra. Cada generación se enfrentó a la misma elección: el camino de la obediencia o el de la rebelión. Pero incluso en medio de la oscuridad, hubo destellos de esperanza. Hablemos de esos reyes fieles. Por ejemplo, el rey Asa. Cuando un ejército enorme vino contra él, en lugar de confiar en su poder militar, confió plenamente en Dios y obtuvo una victoria milagrosa. Luego, limpió la tierra de ídolos. Más tarde, Josafat no solo fortaleció militarmente a Judá, sino que hizo algo increíble. Envió maestros por todo el reino para enseñar la ley de Dios al pueblo. Luego tenemos a Ezequías, uno de los grandes reformadores. Él purificó el templo, que había sido profanado, y restauró la celebración de la Pascua, reuniendo al pueblo en una adoración gozosa que no se había visto en generaciones. Y por supuesto, el joven rey Josías. Mientras reparaban el templo, encontraron el libro de la ley, que había estado perdido y olvidado. Al leerlo, Josías se conmovió hasta las lágrimas, se arrepintió en nombre del pueblo y lideró una renovación radical del pacto con Dios. Estos reyes son como faros de luz, recordándonos que el arrepentimiento y la obediencia siempre traen avivamiento y vida. Sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de los reyes no siguieron estos buenos ejemplos. Hubo reyes terriblemente infieles, y sus historias sirven como serias advertencias. Quizás el peor de todos fue Manasés. Él deshizo todas las reformas de su padre Ezequías, llenó Jerusalén de altares a dioses falsos, practicó la brujería e incluso derramó muchísima sangre inocente. Aunque la Biblia nos cuenta que al final de su vida, en el cautiverio, se arrepintió humildemente. El daño que causó fue devastador y su legado aceleró la caída de la nación. Finalmente, la corrupción y la idolatría se volvieron tan profundas y persistentes que el juicio de Dios se hizo inevitable. Dios, en su misericordia, envió a profetas como Jeremías una y otra vez para advertir al pueblo, para llamarlos al arrepentimiento. Pero no quisieron escuchar. Endurecieron sus corazones. Y así, Dios permitió que los babilonios, liderados por Nabucodonosor, invadieran Judá. Conquistaron Jerusalén, destruyeron el magnífico templo de Salomón hasta los cimientos y se llevaron al pueblo cautivo a Babilonia. La historia que comenzó con tanta gloria terminaba en una tragedia aparente. Pero el cronista no termina su libro con una nota de desesperanza. Y esto es clave. Su propósito no era solo contar una historia de fracasos y tragedias. Su objetivo era recordar al pueblo que regresaba del exilio que Dios siempre cumple sus promesas. Cada caída, cada juicio, iba acompañado de una invitación al arrepentimiento. La destrucción del templo físico no significaba el fin de la presencia de Dios. Más bien, era un llamado a reconstruir algo más importante. No solo las paredes, sino los corazones. Y aquí es donde vemos una conexión profunda con el Nuevo Testamento y con Jesús. Todo este énfasis en el templo, en el sacrificio y en el linaje real de David, apunta directamente a Jesucristo. Él es el verdadero hijo de David, el rey, cuyo reino no tendrá fin. Y más que eso, Jesús mismo se convierte en el nuevo y definitivo templo, el lugar donde la gloria de Dios habita plenamente entre nosotros. A través de su muerte y resurrección, Jesús logra lo que ningún rey de Judá pudo hacer: la restauración total y permanente del pueblo de Dios.
y la promesa de su presencia constante con nosotros. El libro termina de una manera sorprendente y llena de esperanza. No cierra la puerta, sino que la abre. Leemos las últimas palabras, que son en realidad un decreto del rey Ciro de Persia. Él, movido por Dios, permite que los israelitas exiliados regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo del Señor. El último versículo del libro es una invitación directa. Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, que suba, y el Señor su Dios esté con él. Así, el relato que nos mostró la construcción y la destrucción del primer templo termina con una emocionante invitación a reconstruirlo. Y esta historia no termina aquí, sino que nos prepara para lo que viene después en el libro de Esdras, donde veremos el regreso del pueblo y el renacimiento de su fe. En conclusión, el segundo libro de Crónicas es una poderosa historia de advertencia y, sobre todo, de esperanza. Nos muestra que el poder, la sabiduría y la gloria humana son frágiles y pasajeras, pero la fidelidad y la misericordia de Dios son eternas. Nos enseña que cada caída, por profunda que sea, puede ser el comienzo de una increíble restauración si nuestro corazón se vuelve a Él. El cronista cierra su gran obra con la misma promesa que sigue viva para nosotros hoy. Si nos humillamos, oramos y buscamos el rostro de Dios, Él oirá desde los cielos y traerá sanidad a nuestra vida y a nuestra tierra. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos estudios. Nos vemos en el próximo video.